Nuevo capítulo de La Otra Historia, aquí en este ciclo de charlas con Rubén Poffer. Retornamos y con un nuevo tema. Rubén, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Bien, buenas tardes. La verdad que bien. Bueno, vamos a retomar un poco la senda con el cruce de los Andes. El cruce de los Andes. Con el ejército de General San Martín. Esto es vamos a hacerle unas apostillas breves, muy breves, que cuando el General San Martín en 1826 estaba en Bruselas, recibe una carta de Guillermo Miller, que era un inglés que había sido subordinado de él, diciéndole que quería contar un poco la historia del cruce de los Andes. San Martín se niega un poco, le escribe, pero que no tenía muchas ganas de contarlo. Pero bueno, con el cruce de información, carta va, carta viene, empieza a contarle el primer paso que realizó. Y fue el siguiente, fue el primero, tenía que acordar con las tribus huarpes, eran 15 caciques huarpes, para pedirle permiso para cruzar la cordillera de los Andes. Le manda a decir a Pueyrredón, digamos el director del país, de acá de la República, digamos Buenos Aires, todavía no éramos república, que iba a parlamentar con estos caciques. Así que por lo pronto se traslada a San Carlos, que estaba a 30 leguas, el fuerte San Carlos estaba a 30 leguas de Mendoza para el sur. Y bueno, lleva los obsequios, porque había que convencerlo. Entre los obsequios eran 120 barriles de aguardiente y 300 barriles de vino, más espuelas, cuchillos, vestidos para las mujeres, y todo con mucha plata, porque le gustaba a los indios la plata, sobre todo las riendas, los cabezales, los rebenques. Cuando llegan a un punto de reunión, estaba el padre Incalán, que venía a ser el intérprete que manejaba los dos idiomas. Una especie de interlocutor. Interlocutor, claro, el bilingüe que venía a ser. Cuando llegan las tribus, eran 15 caciques con sus capitanejos, sus indios de pelea y las mujeres y los chicos. Ellos querían, porque si no era una ofensa, ¿cómo los tenían que recibir? Había 200 granaderos formados por un callejón, y cuando ellos iban pasando, cada cacique que pasaba con su capitanejo, su mujer y sus hijos, y los indios de pelea, tenían que disparar al aire. Y cada 6 minutos un cañonazo. Cuando llegaron a la explanada mayor, hacían cabriolas con los caballos, distintos rituales de guerra, golpeándose la boca, formas de cómo combatían. Esto duró 15 minutos a 20 minutos por cada cacique. O sea, estuvieron de las 8 de la mañana, dice, hasta la 1 y pico de la tarde, que ya era muy monótono. Se habrá hecho bastante. Se hizo largo. Bueno, pasado esto, los invitaron a pasar a una pieza que había en ese momento, donde solamente entraban los caciques y los capitanejos. El resto de los indios quedaban formados afuera, en posición de pelea, porque no habían llegado a ningún acuerdo. El padre Incalán les dice lo que le dice el general San Martín, que ellos querían cruzar la cordillera, le pedían permiso porque ellos eran los dueños de ese territorio, para liberarlos de la gente que había venido de los mares, los españoles, que les iban a quitar sus tierras, les iban a sus mujeres, sus caballos y sus hijos, o sea, se le iban a apoderar de todo, etcétera, todo la perorata de por qué querían cruzar. No respondió ningún cacique, pasaron unos 15 a 20 minutos, y el más antiguo de los caciques interrumpió el silencio y empezó a preguntarle a los demás caciques qué opinaban. Cada uno se expresó con muy buen léxico, de una forma muy hábil de hablar, también por un periodo de 10, 15, 20 minutos según cada uno. Cuando terminó todo, había 12 que estaban de acuerdo y 3 no. Bueno, el cacique mayor le dice que ellos le daban para que pudieran pasar permiso, y que se iban a hacer cargo de estos 3 caciques que no querían, que ellos lo iban a contener. Bueno, terminado esto, un abrazo, intercambio de regalos. A San Martín le regalan el famoso poncho ese que a veces se ve, que lleva un poncho color azul fuerte, que era el que se le da al toqui, el mayor jefe supremo, o sea, lo consideraban el supremo indio de él. Entonces él dice, yo también soy indio, cuando le regalan, hacen intercambio. Pasado esto, le entregan las armas, los indios de pelea ya le dicen que se había arreglado, entregan sus armas y sus caballos. Los caballos se los llevan los soldados al pastoreo, las armas a una habitación, y las mujeres
trataban de sacarle el arma que pudiesen tener oculta entre la ropa, los indios, porque cuando hay festejos aprovechan para tomar venganza y matarse uno a otro. Con la vorágine de los festejos tomaban revancha. El fervor, claro. Bueno, cuando después lo llevan a donde estaban las caballerizas, que dice que era el espectáculo que menos les gustó a San Martín, volteaban yeguas, las maniaban, ataban patas y manos, hacían una incisión en el gañote y bebían la sangre, las mujeres y los chicos, hasta que el animal moría. Después lo cuereaban y pusieron la carne asada. Hicieron un pozo de unos 60 centímetros de profundidad por 1,50 metros, 1,80 metros, de acuerdo al tamaño del cuero del animal. Lo ponían hacia abajo la piel y el pelo, el pelaje para el lado de arriba, formando un cuenco. En ese cuenco volcaban los barriles, pero no eran los barriles de aguardiente y lo de no, mezclaban todo, aguardiente y vino, imagínate, y se tiraban a beber entre 16 y 18 indios por pozo, y siempre quedaba una mujer que los custodiaba porque se podían ahogar o lo que tuviese. Entonces las mujeres tenían orden de cuidarlos, pero ellas después podían beber cuando entraba el sol, durante el día no, la india bebía a la noche. Bueno, esta fiesta duró 3 días. Claro, terminó 3 días con que dicen que era muy poco porque eran 3 muertos, 3 indios muertos y 2 indias muertas, que era después lo que sería un coma alcohólico. Claro. Terminaron de eso. Cuenta que ese fue el trato que hizo para cruzar, pero a su vez también ellos hicieron la guerra de Zapa, que se llamaba, que era de espía, porque San Martín cruzó por 6 puntos diferentes en la cordillera. Un punto era La Rioja, 2 puntos era por San Juan y 3 por Mendoza. Y los indios que hacían espionaje a favor de los españoles, entonces les equivocaban, les decían dónde iba el grueso del ejército, y en cambio ahí iba el menor del ejército. Entonces el grueso del ejército en total eran 5.000 soldados, eran 10.000 mulas de carga, 1.600 caballos de pelea y 600 reses, que era para abastecer más de una ciudad, pero por 6 pasos distintos, algunos eran muchos menos. Entonces así pudo distribuirlo, que incluso sufrieron grandes bajas los que primero llegaban, que eran 500 soldados por decir, y lo estaban esperando 3.000. Entonces sufrieron muchas pérdidas, pero así logró pasar al sacrificio de muchos, como se hizo en el desembarco en Normandía, que se equivocó, que fueron estudiadas después esas tácticas. Y estos indios lo que hacían, le pasaban información falsa, y para que la creyeran más los españoles, se la vendían la información, se la vendían que bueno, me tenés que entregar caballos, me tenés que entregar, para que fuese más real lo que estaban haciendo. Y hubo algunos que sí operaron a favor de los españoles, pero no fue lo suficiente para que la mayoría de los pehuenches fueron los que colaboraron con el general San Martín. Bueno, historias de aquella época, ¿no? Que digo, de alguna manera los peajes, los favores, claro, la posibilidad de pasar, la venta de información y el reconocimiento a los verdaderos dueños de esas tierras, claro, que fueron los pehuenches, que según algunos historiadores también tuvo que tratar con los mapuches, porque los mapuches fueron los primeros que repelieron, que hacía 400 años atrás los incas fue el único imperio que no pudieron tomar, a los mapuches. Claro. O sea, los mapuches hoy están en discusión, sí, pero ellos dicen nosotros tuvimos 400 años antes de que fuera Chile y Argentina. Exacto. Pero eso quedaría para la próxima. Para la próxima entonces. Nos vemos para la próxima entonces. Nos reencontramos la próxima con otro capítulo de La Otra Historia.